estamos muy complacidos de acompañarlos hoy desde el Centro Nacional de Memoria Histórica. Empezamos por agradecer esta invitación al panel organizado y a este espacio de territorio, conflicto y memoria que coincide con el trabajo que desarrolla el Centro Nacional de Memoria Histórica y que nos permite presentarles el día de hoy los avances de trabajo que ha tenido en particular la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, que ha sido creada por medio de la Ley 1424 de 2010 y que pretende aportar al esclarecimiento histórico del fenómeno paramilitar en vía de garantizarle a las víctimas los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y en vía de la no repetición de los hechos violentos. Quisiéramos empezar por contarles que la Dirección de Acuerdos de la Verdad ha venido trabajando desde hace 3 años en la construcción de unos informes analíticos sobre el fenómeno paramilitar. Uno de ellos es el informe del Bloque Tolima, la estructura paramilitar Bloque Tolima, que operó en el departamento, en algunas zonas del departamento del Tolima, bajo esa denominación. Ya veremos más adelante por qué hago esa claridad, bajo esa denominación de Bloque Tolima desde 1998 hasta el 2005, con diversos efectos sobre la población civil, sobre el territorio, y este trabajo entonces de la Dirección de Acuerdos de la Verdad pretende abarcar y abordar esa estructura paramilitar para intentar comprender cuáles fueron las razones, las causas que favorecieron el surgimiento y la operación de esa estructura paramilitar, los efectos que tuvo sobre la población y aportar para que las víctimas principalmente y la sociedad en su conjunto puedan conocer lo que pasó en vía de la no repetición. Entonces esta presentación de hoy se va a concentrar en contarles cuál ha sido la experiencia metodológica de la Dirección de Acuerdos de la Verdad en la construcción de este informe que ya les he comentado rápidamente de qué se trata. Vamos a entonces concentrarnos en la metodología de trabajo, en las premisas metodológicas de la memoria histórica, es decir, esta presentación nos va a servir para aproximarnos y para poder contarles a ustedes cuál es el trabajo metodológico que implica la memoria histórica, y también quisiéramos compartir con ustedes cómo es la experiencia de campo desde la memoria histórica, cómo es esa experiencia de acercarse al territorio, de acercarse a las comunidades que han sido víctimas del fenómeno paramilitar en el territorio, qué implica ese acercamiento, cuáles son las premisas de ese trabajo de campo y cómo se concretó en este informe que les vamos a presentar hoy. Y finalmente queremos compartir con ustedes los principales hallazgos del informe del Bloque Tolima, que será publicado en marzo del 2017, cuando iniciarán la etapa de difusión social y apropiación social de este informe, y que esperamos tengamos la oportunidad de venir a presentarles en ese momento la publicación y a compartirla con ustedes y hacerles entrega también acá en el campus universitario. Entonces, por el momento, esta es uno de los primeros espacios que el Centro Nacional de Memoria Histórica está teniendo en términos de la difusión de los hallazgos de este informe, de manera que de primera mano se estarán enterando ustedes hoy de qué se trata este informe, cuáles son sus principales hallazgos, y a partir de eso sería muy útil para nosotros y nos sentiríamos muy complacidos de escuchar su retroalimentación, que por supuesto en vía de validar la información que está allí, en vía de mejorarla, sería un aporte muy importante para el Centro Nacional de Memoria Histórica escuchar las voces de ustedes. Entonces, para iniciar, estos informes, como les dije, surgen del mandato de la Ley 1424 del 2010,
y sus decretos reglamentarios. Rápidamente, para explicarles de qué se trata, como ustedes saben, la Ley de Justicia y Paz, que fue creada en el 2005, acogió al conjunto de comandantes de las estructuras paramilitares. Voy a tratar de ponerlo en los términos más sencillos. La ley de Justicia y Paz entonces incluyó con unas penas alternativas dentro del marco de la justicia transicional, principalmente a los comandantes de las estructuras paramilitares, aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad. Hubo un grupo de aproximadamente, esa cifra cambió mucho, no sé si ustedes recuerdan que hubo un momento de un debate alrededor de lo que se llamó un limbo jurídico, y era que aproximadamente 18.000 personas decían en ese momento, otros decían 21.000, la cifra fue diferente en cada caso, pero el tema es que hubo un grupo de personas desmovilizadas de estructuras paramilitares que quedaron en un limbo jurídico, o sea, no había una manera de procesarlas dentro del marco de la justicia transicional. Esta ley entonces se creó para incluir en un proceso de justicia transicional a esas personas que quedaron en el limbo jurídico, de manera que la Dirección de Acuerdos de la Verdad implementa esta ley y crea como alternativa para resolver ese tema el mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica, que es un dispositivo de la justicia transicional que lo que busca es que estas personas, a cambio de unas penas alternativas, tenían que aportar a la verdad, y tenían la responsabilidad y el deber histórico de responderle a las víctimas en términos de verdad, ¿cierto? Entonces allí hay un intercambio, digamos, como sucede en la justicia transicional, entre verdad y justicia, y bueno, esta fórmula verdad, justicia, reparación. De manera que la Dirección de Acuerdos de la Verdad ha trabajado con los testimonios de 15.000 personas desmovilizadas de grupos paramilitares, y a partir de ello entonces la información que surge del trabajo de estos relatos que ofrecen estas personas es el material que se utiliza para la construcción y la elaboración de estos informes de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, del mecanismo no judicial. El propósito más amplio entonces de estos informes es contribuir a la satisfacción del derecho a la verdad de las víctimas y las garantías de no repetición para la sociedad colombiana. Son informes que serán publicados periódicamente y que deben ser difundidos ampliamente con el propósito de que cumplan con ese objetivo de satisfacción del derecho a la verdad. Entonces, este informe del Bloque Tolima es el primero que será publicado dentro de este amplio grupo de informes sobre las diversas estructuras paramilitares que actuaron en el país. ¿Cuáles son las premisas metodológicas del ejercicio de memoria histórica? Sí, siguiente, por favor. Lo primero que hay que decir es que la memoria histórica es un ejercicio polifónico, es decir, que es un ejercicio que pretende involucrar, darle voz a diversas fuentes, voces, personas, documentos, testimonios, incluir e incorporar todas aquellas voces que pueden contribuir al esclarecimiento histórico de la verdad, con un elemento importante, y es que destaca las voces de las víctimas, los sobrevivientes y los testigos directos de lo acontecido en el marco de la violencia paramilitar. Pero entonces es la primera premisa de la memoria histórica, que se distingue de un ejercicio de memoria en rigor, de un ejercicio histórico en rigor, y es el tratamiento de las fuentes. Iniciando por ahí, el tratamiento de las fuentes es distinto. Aquí no se está persiguiendo resolver
comprobar una hipótesis final. No ese es el propósito de memoria histórica, sino contrario a eso, es un ejercicio donde lo que se hace es recoger todas esas voces y llegar a unos hallazgos posteriores con la incorporación de todos aquellos que tienen una voz dentro del ejercicio de memoria. Y tiene que ver con esta pregunta y este dilema de qué es la verdad. Creo que esa es una forma muy útil de explicarlo, y es: no existe una verdad acerca de lo que ha pasado. Sería difícil que digamos una institución o una persona vaya a una comunidad y le diga a las víctimas: la verdad de lo que pasó acá fue tal y tal y tal cosa. En ese sentido se diferencia, por ejemplo, de un ejercicio dentro de la justicia ordinaria, un ejercicio judicial, donde hay unas pruebas, ¿cierto? Y se llega a una conclusión con respecto a un hecho. En este caso, la verdad, una única verdad, la verdad no es una premisa de la memoria histórica, sino que conviven y dialogan diversas voces con respecto a lo que ha pasado. De manera que ustedes pueden ver allí una primera distinción en relación con un ejercicio judicial, por un lado, por eso se llama mecanismo no judicial de contribución a la verdad, y por otro lado pueden ver una diferencia con un ejercicio histórico. Digamos, si hay personas que estén cercanas al ejercicio o a la disciplina de la historia en este espacio. Entonces ya tenemos allí tres de las premisas más importantes en relación con la memoria histórica y por supuesto en las que se ha basado la construcción del informe del bloque Tolima. Además de eso, es importante destacar que estos ejercicios integran diversas formas de codificar, de simbolizar y de analizar la información desde las vivencias y el conocimiento de los distintos actores, de manera que implica un ejercicio de apertura al conocimiento, de acercamiento, de diversas maneras y de aproximación para poder, por un lado, escuchar y recoger lo que esas diversas voces están contando acerca de lo que sucedió, pero por otro lado para poder representar, simbolizar y llevar eso para contarlo también a las víctimas y a la sociedad. Bueno, entonces otros elementos importantes en relación con este ejercicio metodológico, y es que están dirigidos a esclarecer los elementos que configuran el núcleo del derecho a la verdad y el derecho a saber de las víctimas y la sociedad, que en cuanto no es un ejercicio histórico en rigor, sino que responde a configurar y establecer esos elementos que acabo de mencionar. Entonces hay que aclarar que es un ejercicio limitado, además por el elemento que acabo de comentarles en relación con que no existe una verdad, ¿cierto? Entonces en ese sentido son ejercicios limitados en términos de las respuestas que se necesitan para cumplir con el conjunto de medidas de satisfacción y reparación para las víctimas. Es por ello que es un aporte más. Su objetivo es aportar el esclarecimiento, no esclarecer el fenómeno paramilitar, porque iría en contravía de las premisas de la memoria histórica que les acabo de contar, y debe ir acompañado de múltiples y diversas iniciativas a nivel local, a nivel nacional, que acompañen y contribuyan a ir completando las diversas piezas que corresponden a este rompecabezas del conflicto armado y particularmente del fenómeno paramilitar en Colombia. El tercer elemento es que es una aproximación holística, interdisciplinaria, abierta al nuevo conocimiento, que supone interpretaciones diversas, también por las razones que les he comentado, y es que es necesario plantear nuevas formas de aproximarse a la información para poder generar los resultados que contribuyan al esclarecimiento de la verdad y la satisfacción de las medidas para las víctimas. Asumen estos informes de manera muy importante, asumen el enfoque
diferencial. Este es un elemento muy importante y tiene que ver con el hecho de que es necesario destacar la diversidad y las múltiples y diversas violaciones a los derechos humanos, infracciones al DIH en el marco del conflicto armado. Como ustedes saben, las afectaciones ocurrieron sobre diversas poblaciones, las afectaciones fueron también diferenciales y es un enfoque fundamental en el sentido en que la violencia el ejercicio de la violencia por parte de los actores armados tiende a ser y tiene un objetivo de ser indiscriminada y masiva y borrar la diferencia. Digamos que es uno de los propósitos de los actores armados, masificar, borrar la diferencia. Memoria Histórica, el Centro Nacional de Memoria Histórica, en sus diversas publicaciones, en sus diversos ejercicios de informes y de investigación, pretende destacar esa diferencia y mostrar que, a diferencia de lo que han mostrado los actores armados, la violencia fue indiscriminada, pero afectó a diversas poblaciones y eso es fundamental para identificar a las víctimas. Un ejemplo tal vez que ayude a la comprensión sobre este elemento es uno de los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica que se denominó la limpieza social, una violencia mal denominada, ¿no? Y tiene que ver con este ejercicio de cómo se nombran las cosas y cómo se denomina al ejercicio de la violencia por parte de los actores armados y de quienes hacemos estos ejercicios de memoria histórica. Y es que, como ustedes saben, muchas veces se utiliza ese término. Fue un acto de limpieza social. ¿Qué es un acto de limpieza social? Detrás de eso hay un tipo de violencia indiscriminada que tiene unos propósitos muy específicos, que tiene unas formas de ejecutarse muy específicas y que finalmente se trata más, como lo sitúa ese informe, de un exterminio social, de una práctica de exterminio social y una práctica de exterminio justamente de la diferencia. De manera que el informe del Bloque Tolima y los distintos informes del Centro Nacional de Memoria Histórica destacan la diferencia y por eso asumen este enfoque diferencial. Y finalmente, precisamente como es un ejercicio polifónico, como es un ejercicio que reúne diversas voces, pues es necesario un ejercicio constante de triangulación de la información, que implica unos retos específicos, pero que finalmente es un ejercicio de contraste constante, permanente de las diversas fuentes y es un ejercicio crítico de triangulación. Y allí entonces me gustaría puntualizar que si bien se incluyen todas esas voces, si bien se incluyen todas esas fuentes, si bien es necesario incorporar realizar este ejercicio polifónico, eso no quiere decir que sea un ejercicio desprevenido o sea un ejercicio no crítico o acrítico, digamos, sino que por el contrario todo el tiempo está tendiendo a buscar los silencios, los ocultamientos, pero también las formas en que se ha legitimado el uso de la violencia. Entonces podemos decir que los informes y el informe específicamente del Bloque Tolima es un estudio de caso y cumple con las características de un estudio de caso porque primero su unidad analítica es la estructura paramilitar. Estos informes no hacen un acercamiento desde la regionalización, desde grandes regiones o macroregiones donde operaron distintas estructuras paramilitares, sino que hace una aproximación desde un foco que es la estructura paramilitar. En ese sentido, no es perfectamente representativo de todo el fenómeno paramilitar. El fenómeno paramilitar fue heterogéneo, es un fenómeno heterogéneo con diversas causas, actores, formas de operación, efectos en cada caso, inclusive en cada temporalidad hay estructuras armadas que variaron enormemente dentro de un periodo a otro, de manera que estos informes, digamos, no se pueden extrapolar para decir que los hallazgos de esto son lo que pasó con el fenómeno a nivel nacional.
Por otro lado, tienen un tipo particular de evidencia que son fundamentalmente los testimonios de las personas desmovilizadas que participaron en el mecanismo no judicial, que tenían el deber de participar y de responder, pero también, por supuesto, y como es absolutamente necesario, las voces de las víctimas que entran a contrastar la voz del victimario, la voz del perpetrador. Pero entonces allí hay un elemento importante, y es que estos informes traen una novedad para el país, y una novedad que veremos cómo va a ser recibida por el país, y es que son contados también desde la voz del perpetrador. Se le da lugar y voz a aquellas personas que fueron actores dentro del conflicto armado, que fueron miembros de estructuras paramilitares, y que tienen también que contar desde su perspectiva qué pasó, que pueden aportar a esclarecer, dar respuestas que las víctimas están esperando, pero que también, digamos, pueden ayudar a comprender el por qué sucedió lo que sucedió, del modo en que pasó. El tópico es difuso, es decir, que el caso y el contexto son difíciles de distinguir porque están íntimamente ligados. Es casi imposible decir que o relatar el fenómeno paramilitar, la estructura paramilitar, sin estar todo el tiempo tejiéndolo con el contexto, digamos. Y yo definiría el contexto en dos variables, espacio y tiempo, ¿no? Entonces esos dos elementos están estrechamente relacionados con la construcción y la elaboración del trabajo analítico, y finalmente analizan las propiedades de unas estructuras específicas, que son esas unidades analíticas que tienen estos informes, que son la estructura paramilitar. Entonces vamos a pasar a comentarles más específicamente, después de ver estas premisas de memoria histórica en general, lo que tiene que ver con el informe del bloque Tolima. Bueno, teniendo en cuenta estas premisas metodológicas, nosotros cuando empezamos a elaborar el informe dijimos: tenemos como objetivo una unidad analítica, y es el bloque Tolima, esa estructura. El objetivo aquí era entonces aportar al esclarecimiento histórico del surgimiento, la conformación, las formas de actuación y el proceso de desarme, desmovilización y de integración del bloque Tolima, enfatizando en las victimizaciones y efectos ocasionados. Teniendo en cuenta eso que dijimos, tenemos una infinidad de voces para elaborar este informe, y era lo que comentaba previamente Anastas. Tenemos una polifonía de voces. Con esa polifonía de voces tenemos que hacer un diálogo, contrastar esa información para luego proceder a triangularla. ¿A qué fuentes hacemos referencia cuando hablamos de las múltiples fuentes para abordar el informe? Decimos, tenemos por un lado fuentes judiciales o fuentes legales. ¿A qué hacemos referencia con esto? Versiones libres, sentencias, audiencias de concentración de cargos, leyes, normas internacionales. Tenemos también en cuenta informes gubernamentales, no gubernamentales o de elaboración mixta. Tenemos también en cuenta prensa, elaboraciones académicas como tesis, y productos que han surgido de centros de investigación, observatorios como el de la Universidad Nacional, por ejemplo, sobre desarme, desmovilización y reintegración. También tenemos dos fuentes que consideramos fundamentales y sobre las cuales basamos primordialmente el informe, aparte de las anteriores, y son los relatos, es decir, los aportes de las personas desmovilizadas que participan del mecanismo no judicial, y también las contribuciones voluntarias, que son de la población que no propiamente participó del conflicto, víctimas, funcionarios públicos, ya les voy a hablar al respecto. Sobre las fuentes judiciales, nosotros hicimos un barrido de 56 videos de versiones libres y una versión conjunta, 114 documentos de versiones libres de 39 postulados y 59 videos de 39 audiencias concentradas de formulación y legalización de cargos.
En lo que tiene que ver con prensa, nosotros iniciamos un barrido desde el 97 más o menos, con varios periódicos locales, como El Nuevo Día, Tolima 7, y periódicos nacionales también, como la Revista Semana, El Espectador y El Tiempo. A partir de eso nosotros hicimos una base de datos que es parte de los productos que este equipo tiene para presentar más adelante. Les decía que de toda la multiplicidad de fuentes tenemos dos que nos parecen importantes. Uno, los relatos, que son los de las personas desmovilizadas. ¿Y por qué consideramos que son importantes? Para eso nosotros nos planteamos tres preguntas. Primero, ¿por qué permiten comprender el fenómeno paramilitar? Si hablo así, ¿me escuchan? Sí. No. Entonces la primera pregunta era ¿por qué es importante esta voz de los relatos para comprender el fenómeno paramilitar? Y ya lo decía Nascas al principio, y es que esta es una voz que nos aproxima al esclarecimiento histórico, no desde una postura judicial. Es decir, aquí no se trata de encontrar responsables o imputar cargos. Más allá de eso, se trata de encontrar un porqué, las motivaciones, las causas, de armarse toda la historia porque el bloque operó de la forma en que lo hizo en el departamento, más allá de quién lo hizo, cómo lo cometió, cuál fue el repertorio de violencia que utilizó, más allá de eso. La segunda pregunta es, ¿por qué se trata de una fuente novedosa y de acceso limitado? Como se mencionó al principio también, la ley 1424 tiene la capacidad de recibir los relatos de las personas que están en ese limbo jurídico, es decir, de aquellos que no fueron máximos responsables o medios comandantes del bloque Tolima. Esta institución entonces tiene esta voz y tiene el potencial de recibir esta información de aquellos que operaron de manera de pronto menos visible, en un patrullaje o en inteligencia, pero que también tienen algo que contarle al país, a la historia del departamento. La tercera pregunta sobre por qué consideramos que los relatos son importantes es cómo se explican esas ausencias o esos acentos o esos silencios que la información de las personas desmovilizadas nos aporta. Y es que nosotros decimos, bueno, no todas las personas me van a hablar sobre financiación, por ejemplo, o sobre vínculos con actores económicos, o sobre vínculos con actores políticos. ¿Por qué? Porque su tiempo, rol y lugar en el que operó en el grupo no le da para dar esa información. Entonces decimos, a partir de algo que nosotros denominamos TREL, que es tiempo, rol, espacio, lugar, decimos, bueno, esta persona puede aportar sobre X o Y tema. Cuando encontramos que contrastando ese tiempo, rol, espacio y lugar, la persona no está aportando, decimos, hay un silencio y hay un ocultamiento. Y ahí es cuando la dirección se encarga de decir, este relato se valora de manera crítica porque sabemos que hay información que no está revelando. Nosotros luego dijimos, bueno, ¿y quién es la gente que nos está aportando información? ¿Sobre quiénes estamos hablando? Estamos hablando de una muestra de 77 personas, como ustedes, del bloque Tolima, por supuesto. Como ustedes pueden ver en la gráfica, no sé si es suficientemente clara. ¿No? Bueno, les voy a decir. El 89% de personas que participaron en el mecanismo no judicial fueron hombres y el 11% fueron mujeres. Respecto a la edad, nos dijeron, el 93% entró al grupo siendo mayor de edad, pero hay un 7% que entró siendo menor de edad. Teniendo en cuenta solo los mayores de edad, nos pasa lo mismo, tenemos los mismos porcentajes. La mayoría fueron hombres y un porcentaje más pequeño fueron mujeres. Y en cuanto a los menores de edad, tenemos que el 67% fueron hombres y el 33% fueron mujeres. Por favor, la siguiente. La procedencia.
decimos, bueno, ¿y de dónde venía? Tenemos que el 74% eran personas oriundas del Tolima, mientras que el 26% de otros departamentos. Eso tiene que ver con algo que nosotros denominamos como estructura endógena, y es que no se trató de una estructura con una lógica mercenaria, como sí fue el caso de otros grupos paramilitares en el país. Y esto ya lo veremos más adelante cuando hablemos de los antecedentes del bloque Tolima. Los municipios de donde más venían las personas que se vincularon al bloque fueron el Guamo con el 19%, San Luis con el 12%, Ibagué también con el 12% y Río Blanco con el 16%. Sobre esta información también encontramos algo importante, y es que se trató de zonas de consolidación y presencia fuerte del bloque Tolima. Por ejemplo, San Luis Guamo, en donde se instaló una base militar en Tomogó, en San Luis, y Río Blanco, en donde se dieron los primeros contactos con la Casa Castaño en el 98. Como ya lo veremos más adelante, fueron dos lugares muy importantes en el accionar del bloque Tolima. Las personas que participaron del mecanismo tenían unos roles, y esto es muy importante para ver qué tipo de información aportar. La mayoría de personas, el 90%, tenía un rol militar. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían roles como de entrenadores, patrulleros, radiooperadores, mientras que el 10% tenían un rol de tipo logístico, es decir, labores de ranchería, aseo, enfermería o de comunicaciones. A partir de esto, nosotros encontramos que hay una información que surge más que otra, como por ejemplo información que tiene que ver con intrafiles, información sobre lo que ocurre al interior del grupo en términos de sociabilidad, de relación entre los mismos miembros de la estructura con sus comandantes. Ya lo veremos más adelante. En cuanto a la otra fuente, que son las contribuciones voluntarias, decimos cuáles son esos perfiles, quiénes participaron en las contribuciones. Se habló entonces de exfuncionarios públicos, periodistas, exmiembros de fuerza pública, víctimas, postulados a justicia y paz y líderes sociales. Esos fueron los perfiles. La segunda pregunta que nos hicimos aquí fue ¿por qué es importante esta fuente para elaborar un capítulo en particular del informe, que es el capítulo de daño e impacto? Consideramos que esta fuente era importante, primordial, para elaborar este capítulo porque le permitía a las víctimas contar y significar los hechos a partir de su propia voz. No desde una lógica institucional, no desde un objeto externo que se acerca a conocer los daños y los impactos que generaron los hechos violentos, sino desde quienes realmente lo padecieron. En tercer lugar, nos preguntamos por qué esta fuente facilitaba comprender los tipos de daños e impactos de este capítulo. ¿Por qué consideramos esta pregunta importante? Porque dijimos, a partir de ella podemos identificar, reconocer y analizar los hechos ocurridos. Sería odioso hacerlo solamente desde el relato de las personas desmovilizadas, o desde una perspectiva periodística, o desde un acercamiento académico. Bueno, en cuanto al número de contribuciones que se hicieron, fueron 46. Se hicieron también 8 talleres de memoria colectiva con víctimas en Río Blanco y en la vereda del Neme, en el municipio de Valle de San Juan, y en el corregimiento de Santa Teresa se hicieron contribuciones voluntarias. Asimismo, se hicieron 9 validaciones. Bueno, el proceso de elaboración del informe, para contarles muy rápidamente, consistió en varias etapas que tratamos de resumir aquí en esta diapositiva que están viendo. La primera de ellas es la concertación con actores en territorios, la primera de ellas y quizás la fundamental, digamos la pieza fundamental para continuar con el trabajo, y es acercarse al territorio, y justamente es uno de los temas fundamentales de esta cátedra, y es la memoria desde el territorio. Y es que, como lo vemos nosotros también desde el equipo a nivel nacional, es también una premisa fundamental del ejercicio de memoria histórica. De otra manera, se construiría una memoria
centralizada, una memoria descontextualizada, una memoria lejana de lo que sucedió realmente a nivel local. Para hacer esa concertación fue necesario unos procesos de sensibilización y posterior a eso se inició el trabajo de acopio de la información.